Listo, muchachos, les acabo de pasar por el grupo la explicación que les di. Vamos a hacer algo, porque ya vamos a pasar a la segunda parte, al menos que tengan dudas, por si acaso. Bueno, el último mensaje que tengo es el de Gabriel Bandes. Cuéntenme, por favor, si existe alguna duda. Ok, si no hay dudas, entonces pasamos al otro tema. Volvemos a las 9:10. Tengo las 9:04 en este momento. No voy a cerrar el Meet porque aquí no tengo problemas como con Zoom. Si tienen alguna duda para cuando regresemos, aquí estamos. De todos modos, traten de ver el video mientras tanto y nos vemos ahorita.
Ok, regresamos entonces por acá. ¿Están todos? ¿Se entendió lo del video? Cuando regresa a la primera línea, está preguntando Ana, ¿se le restan los 30? Sí, efectivamente se le restan los 30. Ok, vamos entonces con quizás una de las partes más pesadas de la topografía, que es poligonales. Hablemos ahora entonces de poligonales. Ahora sí vamos a darle definición puntual. Vamos a hablar cosas aquí muy teóricas, vamos a dar algunas receticas de cocina en cuanto a la metodología de trabajo, pero nada del otro mundo. Esto también se aprende practicando. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, definición de la poligonal, tipos de poligonales, cálculo de compensación, tipos de operaciones y el cálculo de áreas. ¿Qué es la poligonal? Bueno, básicamente es una sucesión de líneas rectas conectadas entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices de una poligonal en un sistema de coordenadas rectangulares planas, es necesario medir el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y la distancia horizontal entre los vértices consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál va a ser el insumo básico de la poligonal o lo que se va a medir en campo? Ángulo y distancia. Eso es lo que se va a medir en campo. ¿Necesitamos otros insumos? Sí, posiblemente sí. ¿Qué insumos van a hacer eso? Coordenadas, azimut, enlace a otro sistema de coordenadas. Eso dependerá del caso particular. Pero ¿qué es lo que se va a medir en campo? Líneas, o distancia entre líneas y ángulos formados en vértices entre dos líneas. Básicamente es lo que se trabaja aquí. La poligonación es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Las poligonales se utilizan generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalles y elaboración de planos, para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de obras. ¿Qué es la poligonal? Bueno, la poligonal básicamente es un método que me permite a mí densificar coordenadas para realizar otros procesos. Por ejemplo, y aquí esto es algo muy común a pesar de que no siempre se haga de esta forma. Recuerdan que yo les comenté que las obras tenían que estar referidas a un sistema legal que en Venezuela se llama UTM-RECBEN. Regularmente, para poder tener eso, tenemos que enlazarnos a la red geodésica venezolana. Hay un punto por allí. Entonces, yo necesito llevar mi obra o enlazarla a eso. Bueno, utilizo las poligonales. Simplemente utilizo ese vértice de coordenadas conocidas y genero una poligonal que llegue hasta mi obra para darle justamente las coordenadas que yo necesito. Una vez que ya las tenga, bueno, yo puedo trabajar de la forma que yo requiera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces continuamos. ¿Qué pasó, Luz María? Ya va que no vi bien que lo quité. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué no entendiste? Ah, ok, que no tienes pregunta. Fino, fino, ya, ya, está bien. Entiendo. Y dije, no, no le gustó. Ok, continuamos. Tipos de poligonales. Vamos a trabajar acá. Básicamente es dos tipos de poligonales. Poligonales, bueno, aquí hubo un pequeño errorcito. Poligonales abiertas sin control y poligonales abiertas con control de cierre. Las poligonales abiertas sin control simplemente son esa sucesión de líneas y al no tener un control no puedo hacer una compensación. ¿Puedo hacer un cálculo? Sí, pero no sé si ese cálculo está ajustado a la realidad o no. Y tenemos las poligonales abiertas con control de cierre, que sí efectivamente yo sé de dónde parto y hasta dónde llega. No me voy a meter de cabeza de momento con las poligonales abiertas porque eso va a ser tema de el siguiente examen parcial. Aquí nosotros vamos a trabajar con poligonales cerradas. Aquí tuve un error, no puse las poligonales cerradas. Pero las poligonales cerradas básicamente son las que empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. Esas son las poligonales cerradas. Las poligonales abiertas empiezan en un punto y terminan en otro. En cambio, las poligonales cerradas empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. Aquí tenemos un ejemplo de una poligonal abierta sin control, donde, bueno, tenemos un punto de partida conocido,
Tenemos una poligonal, medimos, como les dije, ángulos y distancias, y bueno, llegamos a un punto que está allí y ya. Las que tienen control de cierre, si parten de puntos conocidos y terminan en puntos conocidos. Importante aquí mencionar que esto es un detalle de nomenclatura que de repente parece muy tonto, muy simple, pero es importante tener en cuenta. No sé si se ve bien este ejemplo de la poligonal. Sin embargo, fíjense que la simbología o la nomenclatura de los puntos de control, que los puntos de control son puntos de coordenadas conocidas, son diferentes a los demás puntos. Fíjense que los puntos de control se marcan con un pequeño triangulito. Esos son los puntos de control. Bueno, de hecho aquí se está formando una línea más gruesa. Esa línea más gruesa es para representar líneas bases. Las líneas bases son líneas donde yo conozco el azimut y sus coordenadas. Aunque básicamente si yo conozco la coordenada de uno, el azimut, puedo conocer la coordenada del otro. De todos modos, eso lo vemos más a detalle el día jueves. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? La diapositiva no se está reflejando. ¿Todavía no se ve? Ya, profesor, se estaba viendo, pero se quita al instante. Ah, ok. Perdón. Dejen de estarse metiendo con Ana. Sí, Dios. Bueno, no, tengo que meterme así, porque una vez fuera de cuento, había un chamo que él siempre preguntaba y le echaban broma, y no me metía a defenderlo y me denunciaron porque yo me estaba metiendo con el chamo. Así que ahora tengo que meterme a defender a la gente. Ok, seguimos ahora con el cálculo y compensación. Ahora sí vamos a hablar de la poligonal cerrada. Fíjense, aquí yo les estoy planteando quizás una sistematización de la resolución de los problemas. Esto es algo, ustedes pueden seguir o no. Simplemente yo se los enumero como para que más o menos tengan una idea de cómo atacar el problema. Y esto quizás es parte de lo mismo, de cómo se trabajan todo, cómo se sistematizan los problemas, etcétera, pero aquí abocado directamente a lo que sería una poligonal. Y yo les recomiendo estos 9 pasos que están acá. El primer paso sería el análisis de los datos y el problema. Esto es un detalle muy importante y aquí voy a ser responsable con lo que voy a comentar. Porque yo sé, y es típico, y no digo que sea mentira, pero que ustedes me digan a mí, profe, yo estaba muy nervioso y no vi eso. Y yo, bueno, está bien, puedo entender eso. Pero hay cosas que si tú te saltas, no puedes analizar. Y de ahora en adelante, el ingeniero simplemente lo que hace es toma insumos, toma unos datos, los analiza y da una respuesta, un resultado, un análisis, dependiendo de lo que se esté pidiendo. Eso es básicamente lo que hace el ingeniero. Entonces siempre tenemos que analizar qué me están dando, cuál es el problema y en base a eso plantear una solución. O sea, eso es parte del método científico. Eso no es nada del otro mundo. El segundo paso sería el croquis. Sé que hay gente que le cuesta muchísimo el croquis, pero el croquis es lo que nos va a permitir a nosotros entender si vamos bien o no vamos bien. Eso es muy, muy importante. De todos modos, el día jueves haremos algún croquis. 3. Error de cierre angular. Aquí hay cosas que todavía no hemos visto, que las vamos a ver en las diapositivas que vienen, pero para que tengan idea. 4. La compensación angular. 5. 5. El cálculo del azimut. 6. Las proyecciones ortogonales de los lados. 7. El error de cierre lineal. 8. La compensación del cierre lineal. Y 9. El cálculo de las coordenadas. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el análisis de los datos y el problema? Vamos a ver qué tipo de poligonal me están dando. Aquí en el examen de repente es como muy sencillo porque, bueno, yo les digo, mira, para este examen va poligonal cerrada y para el otro va abierta. Bueno, ya aquí no tengo mucho que analizar qué tipo de poligonal es, pero si ustedes están ya ejerciendo como ingeniero, ustedes tienen que saber qué están viendo, qué les están dando. ¿Cómo fue realizada la medición? ¿Qué tipo de medición? Verificar la consistencia de los datos, validar que se encuentre toda la información, realizar un croquis del caso y definir el uso del producto. Esto quizás es un poco exagerado, pero a nivel real, esto es lo que ustedes van a necesitar. Así de simple se los digo. Vamos a partir del hecho, y es un poco chocante que se los comente, donde ustedes van a trabajar con personas que no siempre van a tener quizás la mejor referencia en cuanto a sus productos. Es muy común que ustedes encuentren en la calle topógrafos que, bueno,
dejen mucho que desear, pero es el topógrafo que es de la empresa, es el topógrafo de confianza, fue el que consiguieron, el que les dio el mejor precio, X, Y o Z. A pesar de eso, ustedes siempre tienen que estar hablando de tú a tú con él. Entonces ustedes tienen que ir validando estas cosas, porque a pesar de que él vaya a hacer varios de los cálculos, ustedes tienen que comprobarlos y ustedes tienen que avalar que esas cosas están dando están bien. Entonces por eso les comento. La verificación de la consistencia de los datos. O sea, si de repente un valor está dando de una forma y el otro valor está dando de otra forma, ¿qué está pasando? ¿Puedo cambiarlo? Y las láminas no están en el Classroom, por si acaso. Si quieres copiar, me dices y es bueno que tomen nota. Si quieren, me devuelvo un poquito mientras voy hablando. No sé, ustedes me dicen. Ok, continuamos entonces. Bueno, hay que validar que se encuentre toda la información, porque imagínense, esto es un caso también que pasa mucho, que de repente no se hizo el levantamiento completo, pero está generando un producto. Entonces ustedes tienen que decir, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo pasó? ¿Puedo mejorarlo? ¿No lo tomaste en cuenta o no lo tenemos? Cosas de ese tipo. El croquis, bueno, ya lo habíamos planteado anteriormente, que el croquis es muy importante. El croquis me da una idea a mí de cómo se está comportando la poligonal y qué necesitamos nosotros tener en cuenta a la hora de tomar algunas acciones o algunas medidas. Me devolví una lámina para que copien los que querían copiar. De todos modos, aquí vamos en orden. Yo voy a ir explicando cada uno de los pasos. El primero es el análisis de los datos, el segundo el croquis, el tercero el error de cierre, el cuarto la compensación angular, el quinto el cálculo del azimut, 6 las proyecciones ortogonales, 7 el error de cierre, 8 la compensación de error lineal y 9 el cálculo de coordenadas. Las coordenadas se calculan cuando ya hemos compensado todo lo que tengamos que compensar. Eso es un detalle muy, 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 muy importante. Pido disculpas que yo no había visto en el grupo que Jesús López dijo algo. Sí, estaba respondiendo una pregunta, no hay problema. Disculpen que estoy como con 1000 cosas a la vez. Entonces, bueno, pasamos al siguiente paso. En este caso, bueno, no voy a explicar qué es el croquis, pero el croquis, bueno, no debería explicarlo, pero el croquis simplemente es un dibujo a mano alzada. Es un dibujo a mano alzada, donde no tienen por qué tener en cuenta la escala, no tienen por qué tener en cuenta exactamente la posición de los ángulos, simplemente es una referencia visual de cómo se está comportando mi poligonal. Con la poligonal cerrada es bastante sencillo, es un poco más complejo con la poligonal abierta porque puede ir hacia cualquier parte. En cambio, la poligonal cerrada sabemos que se dirige al punto donde inició. Y luego vamos con los errores de cierre. El error de cierre angular, aquí ya empiezan las ecuaciones. Como les dije, yo no soy el más amigo de las ecuaciones porque hay casos donde la ecuación más bien me complica matemáticamente las cosas si no las sé interpretar. El error de cierre angular. En una poligonal observamos que los errores ocasionados por las mediciones angulares, que en este caso sería el error de cierre angular, van desplazando las posiciones de los vértices. Esto se evidencia en el vértice final, el cual debe quedar en la misma posición que el inicial. Fíjense el ejemplo que tenemos aquí en la parte inicial. Si yo empiezo a tener errores, que los voy a tener, angulares en cada uno de los vértices, va a ser difícil que mi poligonal, o mejor dicho, que mi línea final, vaya a coincidir exactamente con el punto de inicio. Por lo tanto, ese va a ser el error de cierre angular. ¿Cuál es la buena noticia? Que el error de cierre angular puede ser corregido o compensado. No vamos a hablar de correcciones. Puede ser compensado. Eso no quiere decir que el error deje de existir, pero matemáticamente puedo trabajarlo de tal manera de reducirlo al máximo. Eso es lo que básicamente vamos a hacer. El error de cierre angular, y estas ecuaciones ya las habían visto. Aquí falta algo. Ahorita les digo qué es. Va a ser, habíamos dicho que había una ecuación que era 180 por n menos 2 para la sumatoria de los ángulos internos y n más 2 para la sumatoria de los ángulos externos. Eso lo copiaron en la última clase cuando vimos los tipos de ángulos que se utilizaban en topografía. Entonces, bueno, el error angular va a ser esta sumatoria, bien sea de ángulos internos o externos, por eso es que falta aquí algo, menos n menos 2 por 180. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos para que se entienda, de todos modos vuelvo y repito,
algunas dudas que tengamos ahorita van a definirse el día que veamos el ejercicio. Importante, traigan la calculadora porque ustedes son los que van a hacer el cálculo